Talibastán, la peligrosa frontera tribal entre Pakistán y Afganistán. Hola a todos, amantes de la historia y también aquellos que queréis conocer la actualidad, bienvenidos a Velum Artis. Hoy estamos en el canal de actualidad y vamos a hablar, por supuesto, de actualidad, pero también, como no, de historia. No se puede entender estas áreas tribales pastunes sin entender la historia. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano López de Miguel, uno, o por no decir el mayor experto en España en el movimiento talibán, con su tesis doctoral sobre los estudiantes. Vamos a hablar hoy, Mariano, de un tema que ya tratamos aquí varias veces, que es Pakistán, Afganistán y los talibán, porque cosas de la vida están dándose de palos últimamente en la frontera, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero fundamental, buenas tardes, Paco, y a todos los que están viendo el programa. Muchísimas gracias por la invitación y, desde luego, vuelve a ser una zona o esas áreas en conflicto de las que hablamos en el libro de Sir John Keegan, que ya desde finales del siglo XX, bueno, estaban con sus más y sus menos, pero que ahora estamos con un problema bastante grave. El primero y fundamental, lo que sabemos que hay en Afganistán, ¿no? Un estado fallido, siento la expresión, han vuelto los estudiantes del Corán. Supuestamente su integrismo se ha reducido, es mentira. Sabemos lo que hay, sabemos que el ataque a las mujeres principalmente, a las minorías, etcétera, la vuelta al cultivo y tráfico de amapola, pero también hay que hablar de lo que es Pakistán, ¿no? Un estado que, como indicó una vez el autor Tariq Ali, se rige por las 3A, América, Fuerzas Armadas y Alá. Es decir, si la ayuda estadounidense no podría llevarse a cabo un estado viable en el cual también los interservicios de inteligencia tienen un poder de guante de hierro, ¿no? Hace poco se convocaron elecciones para la oficina del primer ministro, legislativas para la Asamblea Nacional, en las cuales el partido de Imran Khan, quizá uno de los más, criquetistas, creo que se dice así, o deportistas más populares de Pakistán, habiendo sido ya primer ministro descalificado y condenado, pues su partido, presentándose por independientes, ha ganado el mayor número de escaños en el Parlamento. No obstante, un acuerdo entre la Liga Musulmana de Pakistán, de Nawaz Sharif, a través de su hermano Shehbaz Sharif, y del Partido Popular de Pakistán, ha dado lugar a un nuevo gabinete de color completamente opuesto. ¿Esto puede dar pie a inestabilidad de las zonas tribales? Desde luego. Y ante todo y sobre todo, pues lo que comentabas, la historia nos demuestra que esa línea artificial, la línea Durand, que divide a la etnia pastún entre el Waziristán o zonas tribales de Pakistán y la zona también tribal de Afganistán, es uno de los polvorines más grandes de todo el planeta. Aquí tenemos un mapa, ¿no? El mapa que divide la geografía humana de la geografía política, ¿no? Eso es. Aquí tenemos en un color los territorios de mayoría pastún, que es la etnia principal dentro del movimiento talibán, esto entenderlo así, aunque habrá talibanes tayikos también y de otros sitios, pero la mayor parte de ellos son pastunes. Y podéis ver en el mapa que tenemos el sur, este y el noroeste, o sea, el sureste de Afganistán y el noroeste de Pakistán del mismo color. ¿Por qué? Porque son áreas pastún. ¿Qué pasa? Que en la guerra, el gran juego este siglo XIX, en el que los rusos querían una salida al mar y los británicos querían impedir esa salida al mar, se creó se desarrolló o se permitió un estado tapón que fue Afganistán, y ahí se creó una línea de demarcación de la influencia del Imperio Británico y ese nuevo o ese estado, convertido en tapón, que fue Afganistán, que es la famosa línea Durand, ¿no? Que lo que hace esa línea Durand es dividir una nación o un pueblo, que es el pueblo pastún, la cultura pastún, en dos áreas. Y eso dio lugar en el mapa actual de Pakistán, que es una federación, ¿no? Que ya hicimos un programa sobre ellos, muy interesante, que se llama El enfermo de Asia, a este mapa de lo que se llama el FATA, es decir, Federal Autonomic Tribal Area, justo. O sea, área tribal de administración federal. Exactamente. Y ahí tenemos una serie de provincias que es, las digo ahora mismo, Khyber, Orazki, Kurram, Waziristán y Waziristán del Sur, ¿no? Y después dos más pequeñas que es Peshawar y Kowat, unas áreas tribales en torno a Peshawar y Kowat. Pues tenemos estas áreas tribales, ¿no? Que son de mayoría pastún,
y que tienen, bueno, hay que entender un papel importante en la aparición del movimiento talibán original, ¿no? El movimiento talibán original que aparece en la guerra contra los soviéticos, entre parte de los refugiados afganos en Pakistán, y entre el movimiento mujahidín aparece una radicalización islámica entre los jóvenes, ¿no?, que están refugiados en estas áreas tribales, ¿no? Sí, eso es un hecho. Ya desde el flujo masivo de refugiados afganos, principalmente Pashtun, a Pakistán, pero también muchos, esta vez de etnia hazara, a Irán, aproximadamente 2 millones de refugiados en los primeros meses del año 80, tras la invasión soviética, y de los hazaras, aproximadamente de 1.250.000 a Irán, con todos los problemas que tenía ya también Irán de aquella, con la caída del Shah, la revolución islámica, también Pakistán por el ahorcamiento del antiguo primer ministro Benazir Bhutto, la llegada al poder de Zia-ul Haq, etcétera. Pues claro, ¿cómo se controla a esa población que puede ser respondona? Principalmente a través de las madrasas o escuelas coránicas. Básicamente, el único sitio donde podían estudiar los varones de entre 7 a 18 años, ¿no? Y gratuitamente. Esos misioneros que llegaban para hacer proselitismo en las madrasas principalmente procedían de Arabia Saudí, uno de los aliados estratégicos de de Pakistán, y que obviamente lo que hacía era utilizar el sustrato del wahabismo, que hemos hablado muchas veces de él, el heredero del salafismo. Esta vez era un islam militante para literalmente lavar cerebros y convertirlos no solo en mujahidín para el conflicto afgano, sino para un movimiento de islamización que alcanzó su cenit pues, en los años 90 del siglo pasado, ¿no? Pues tenemos este movimiento talibán que hicimos un programa y pues, se podría volver a hablar, pero lo que vamos a hablar hoy es un poco la problemática que existe entre Pakistán y Afganistán, ahora confrontados ya no solamente poderes geopolíticos, ¿no? Y se habló mucho de la buena relación que tuvo en su momento, a lo mejor, el servicio secreto pakistaní con Bin Laden, que está claro, ¿no? Y también intereses geopolíticos de otro tipo, ¿no? Aquí podemos entender, en primer lugar, yo creo que tenemos que hablar de ese área tribal, que es una zona en la que tengo aquí unas estadísticas un poco para entender de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, esto es una gráfica del alfabetismo, la alfabetización, ¿no?, la escolarización. Y es en algunas áreas no llega al 15% de cuota de alfabetización, es decir, del alcance que tiene Pakistán en esta área. Podemos considerar que si esta área fuese Pakistán, sería un estado fallido todo Pakistán, porque no tiene ni la capacidad para dar educación a su población. Esto es muy distinto a lo mejor a los datos que tendríamos en otras zonas de Pakistán, ¿no? Esto parece como abandonar la suerte, ¿no? No solo eso, sino que a partir de 2004, cuando se acaba en el primer ataque con drones que hay en Pakistán, es contra un líder de los talibán pakistaníes, Nek Muhammad Wazir, es eliminado en Waziristán, en las áreas tribales, mediante un ataque coordinado por el Servicio Secreto Pakistaní, el ISI, pero organizado por la CIA. Pakistán ya tenía capacidad para desarrollar su programa de drones, cosa que sí hoy tiene, por ejemplo, el Burak 1, etcétera, pero Nek Muhammad Wazir es eliminado y se llega a un statu quo por el cual no se ataca por parte de los talibán dentro del propio Pakistán zonas, digamos, de interés económico. Estamos hablando de Islamabad, Karachi, también Peshawar, porque es una ciudad fronteriza, pero también muy comercial, ¿no? Para todo tipo de mercancías, siempre y cuando el ejército no se atreviese a meter, literalmente dijeron, sus narices en las zonas tribales. Ellos iban a utilizar el Pashtun-Wali, este código que hablamos de honor de los pastunes, mezclado también con una islamización tardía, y hasta 2007-2008, pues aproximadamente la zona está en una especie de Pax Augusta. Pero luego, a raíz de lo que es que se convierte en santuario para los propios talibán afganos y el nexo que había entre Mullah Omar y el clan Mesud, que fueron todos eliminados, Baitullah y Hakimullah Mesud, pues empieza una nueva guerra. Guerra que dura hasta hoy día. Vamos a ver, los peores atentados que ha habido por parte de talibán en Pakistán no han sido los talibán afganos, como diciendo que eran aliados de Estados Unidos. Han sido los propios talibán pakistaníes y otros ejércitos, otras fuerzas armadas de los propios talibán, por así decirlo, como es Jaish al-Muhammad, ¿no? Y ahí están los talibán pakistaníes, Tehrik y Talibán Pakistán, no ya violentamente antichiitas como el último grupo que he citado, Jaish al-Muhammad, el ejército del profeta, que esos abogan por una limpieza étnica de
de lo que es la etnia hazara por ser asiático y asimismo chiitas, pero el problema de Waziristán es completamente pues equiparable en cuanto a tipo de atentados terroristas a los sufridos por Rusia en Chechenia, en Irán en Balochistán o, por ejemplo, en las zonas controladas por de aquella el Estado Islámico en Irak, en el propio Irak, ¿no? Pues tenemos este movimiento, ¿no? Este movimiento talibán en Pakistán, ¿no? Talibán pakistaní, que se llama el Tehrik Talibán Pakistán, TTP, que es una alianza, ¿no? Que surge más o menos o se configura en el 2007 en las áreas tribales, y tenemos como un primer líder a este hombre, que es el Bayullah Mesud, ¿no? Que es el primer líder, que muere en agosto del 2009. Después le sucede Hakimullah Mesud, y actualmente, que yo sepa, es el Mullah Fasrullah. Murió asesinado en 2018. Murió en o sea que ya no está ese, ya, ¿no? Le llamaban el Mullah de la radio, porque se dedicaba a hacer en plan como el Ayatollah Khomeini, arengar a la gente a través de cassettes que pasaban a través de la frontera. Ahí la tecnología no había llegado a niveles como de utilizar DVDs, etcétera, en aquellos instantes, ahora ya sí. Pero sobre todo utilizaba radios de onda corta para, sobre todo, aterrorizar a las áreas tribales. Lo que es vamos a ver, se podía comparar mucho con tácticas de guerra psicológica para que la gente se rindiese a las aldeas, dejase entrar a los talibán, porque si no, entraban a sangre y fuego. Eso es un hecho. Y de ahí también que mucha de esa gente, por su radicalización, acabe rompiendo con el movimiento talibán, vamos a decir clásico, y se introdujese en ISIS-K. Pues tenemos, claro, este TTP tiene un problema, que es que está, bueno, un problema no, tiene una meta, que es desestabilizar Pakistán para lograr la autonomía de las áreas tribales, y en el fondo, desde un punto de vista de objetivo preferencial, es la unión, ¿no? con Afganistán en un área, en una zona pastún, me imagino, ¿no? Que tengan ese objetivo, porque es verdad que durante un tiempo Pakistán se enfrentaba a los talibán propios, pero tenía buena relación con los talibán afganos. Pero estos últimos días hay ya noticias bastante continuas, ¿no? De que Pakistán empieza a atacar a los talibán pakistaníes refugiados en Afganistán, que era algo que no estaba pasando, y hay una respuesta que es el fuego artillero talibán contra posiciones pakistaníes. Si no recuerdo mal, bombardearon 7 posiciones, me parece, del ejército pakistaní. Sí, y causaron 2 bajas, creo, de estos 2 soldados de guardia fronteriza, etcétera. Es un clásico, por así decirlo. Cada poco hay estas escaramuzas, pero es que ahora mismo Afganistán se vuelve a ver rodeado como en el año 99, ¿no? Están los propios pakistaníes diciendo que entregan a los talibán nativos de su país, al actual líder de los talibán, presentes en Afganistán. Disculpa que no recuerdo ahora mismo del nombre, me acuerdo del Mullah Omar, no, son demasiados nombres, disculpad. Pero, pues, digamos, el líder supremo de los talibán ahora mismo ha dicho que Nanay, que no entregan, son sus hermanos de combate, y si no, Mullah Mohammed Ahund, creo que se llama, el que está actualmente el líder actual. Mohammed Ahund, ¿puede ser? Es el presidente del país, ¿no? Sí, el jefe de Estado. Nominalmente es como líder supremo, muy similar, aunque se iban a matar con ellos, pues el término de líder supremo con lo que ocurre en Irán, ¿no? Con Jamenei. Pero en este caso, bueno, con una teocracia suní, todavía no hay un gobierno. El emir es Jaibatullah Akhundzada, primer ministro Mohammad Hassan Azkun. Azkun es el primer ministro, efectivamente. Es este, te pongo la foto del Azkun. Sí, que de hecho no se sabe realmente cuándo nació Azkun, se dice que entre 1945 y 1959. A ver, es que mayor es, ¿eh? Sí, mayores, pero es que no hay censos, no hay censos. A lo mejor es una persona de 65 años, pero que aparenta eso, pues está combatiendo desde que no creo. Pero todavía se le denomina como primer ministro interino. O sea, no han creado un gobierno. Sí, es interino, sí. Y claro, que haya un primer ministro interino, un líder supremo que tampoco tiene todos los apoyos del movimiento talibán propio de Afganistán, da esos problemas. Por ello, unos dicen que no pueden dejar de un lado a sus hermanos pakistaníes y por eso de santuario, tampoco pueden dejar de un lado a lo que quede de Al-Qaeda. Lo digo principalmente tras el asesinato en 2022 de Ayman al-Zawahiri. Supuestamente el líder actual es otro egipcio, Saif al-Adel, pero que nunca desde el año 96 se sabe si está vivo o muerto. Puede ser una especie de fantasma que utilizan para pantalla, para
bueno, para tapar sus debilidades como grupo. Y unido a todo ello, pues también que en muchos casos varios talibán afganos están diciendo entregar a los pakistaníes porque si no corremos el riesgo de una invasión por parte de Pakistán. También puede sufrir una invasión por parte de Irán, recordémoslo. Pues sí, por el problema del agua, que tuvimos un programa que me gustó mucho con Nacho Montes de Oca también. Eso es. El tema. Pero ya, lo que creo que te comenté del otro día, lo del año 97, que se ejecutaron a varios diplomáticos iraníes en Mazar-e-Sharif, y eso Irán no lo perdona. Y Pakistán, desde luego, estuvo detrás de ese ataque, con lo cual estamos con una especie de triángulo en el cual, desde Islamabad a Teherán, pasando por Kabul, como caiga una chispa, puede encenderse todo lo que es un área de conflictos en una zona tan voluble como es Asia Central. Hay una cosa interesante, ¿no? Viendo un poco la configuración de estos dos países vecinos, ¿no? Pakistán se configura como República Islámica. Eso es. Y Afganistán como Emirato Islámico de Afganistán. Claro, que no es lo mismo. Es decir, vale, no hay un rey, pero uno tiene una forma, digamos, de Islam moderno, ¿no? Y otro tiene un Islam tradicional con Emirato, ¿no? Eso es. Y de hecho, hasta el año 2021, el 15 de agosto de 2021, cuando cae Afganistán, bueno, Kabul, mejor dicho, la capital, en manos de los talibán, se conocía con el nombre de República Islámica de Afganistán. Afganistán en los últimos 45 años ha sufrido varios cambios en su nomenclatura. Al principio era República Popular de Afganistán, hasta el año 87, cuando, bueno, abjura del marxismo-leninismo y se llama República de Afganistán. Empieza a ver un nacionalismo pastún muy potente que llevaba el presidente Mohammad Najibullah, el antiguo jefe de los servicios secretos. Cuando cae Najibullah, se convierte en, si no me equivoco, en el 92, sí, en el Estado Islámico de Afganistán, pero se da un paso más cuando cae por primera vez en el 96 ante los talibán, que es el Emirato Islámico. Luego esos 20 años de República Islámica de Afganistán, ya vuelve a ser el Emirato, donde hay un líder supremo, pero todo tiene que estar pues ampliado en una especie de shura o consejo consultivo, por la cual todos los talibanos, miembros del grupo talibán afgano, tienen voz y voz. Casi incierto, no es cierto, vamos. Sí. Pues tenemos estos dos países que, por un lado, Afganistán, sabemos que lo que pasó en el 2021, agosto del 21. Eso es, sabemos lo que pasó, el abandono que hubo ahí de Occidente de una manera que para mí fue un gran error, aunque algunos lo hayan vendido de una forma que llegaba a unos talibanes 2.0, progresistas. Es verdad que ahora andan en patines por las calles de Kabul, la Guardia Especial, ¿no? Patrullando, sí, y con estética más occidental. Sí, pero las mujeres no pueden ir a la universidad, las mujeres ya no pueden ir ni al colegio. Descerraron a las mujeres los centros de belleza y estética y peluquerías. Es decir, todo eso no lo hace un 2.0, eso lo hace un talibán de toda la vida menos 1.0, ¿no? O menos 5. Exactamente, pero eso es bajo cero. Sí. Pero hay gente que intenta justificar todo, no sé, es un poco... Es un auténtico error. Es cuando firma Trump, que no fue... Realmente la culpa no era de Biden, Biden tuvo que ejecutar un plan que heredó. No le estoy quitando peso encima, ni muchísimo menos. Fue un repliegue vergonzoso, tanto de Estados Unidos como del resto de los países occidentales que estaban con la ISAF, ¿no? Yo puedo entender a los gobiernos que quieran salir de allí porque geopolítica no les sirve. Yo digo a la gente que intentaba, en una visión demasiado buenista, ¿no? Demasiado absurda, decir que los talibanes no son malos, que los malos eran los que marchaban, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, lo de si había un problema endémico de una corrupción ya heredada de época soviética, ¿no? O de la ocupación soviética. En este caso, pues sí, Ashraf Ghani, el último presidente de la República Islámica, no voy a negar que era un chorizo, pero cuando hay esas conversaciones de paz en Qatar, ya en 2019 o 2018, Trump mediante, en las cuales se reúnen los talibán, se reúne Estados Unidos, pero no se reúne el gobierno legítimo afgano, pues algo falla. Sí. Entonces ahí se dio alas completamente a los talibán, luego que como empezaron a utilizar las redes sociales se habían moderado. Pues yo no veo ninguna moderación, ¿qué queréis que os diga? Sí. Mira, hay un tema que, aparte del área tribal, que es lo que nos centra a nosotros, claro, es que hay que entender que Pakistán es una especie de confederación de territorios y también un crisol étnico, porque en la primera vista, cuando la gente ve Pakistán, ¿no? Parece la tierra de alguien, ¿no? Como Afganistán, ¿no? Pero realmente, en los casos de Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, vale, coincide más o menos que son países con una etnia mayoritaria, pero por ejemplo, muy homogéneos. Homogénea, justo.
Pero Afganistán realmente no es un país de iguales, porque hay un 47% de pastunes, un 20 y pico por ciento de tayikos y el resto son grupos étnicos muy diversos. Claro, eso a priori genera lo que nos esperamos, ¿no? Que son problemas. Es decir, esto le pasa lo mismo a Pakistán, ¿no? Porque Pakistán no es el país de los paqui. Es el país de los puros, significa realmente. De hecho, la bandera incluso se intenta meter lo que es la protección a una minoría étnica o religiosa, que se ve que la bandera de Pakistán es fondo verde, la meteré una blanca, pero también hay una franja blanca, ¿no? Es para la minoría cristiana. Entonces, en esos casos, lo que ocurre es que, bueno, a los cristianos no se les pudo proteger. Sigue habiendo, no sé si os acordáis, la ley de la blasfemia, por la cual se condenó a muerte a una chica que al final fue amnistiada. De hecho, cuando un jefe de la provincia más grande, me parece que es de Pakistán, que es Sindh, habló de abolir la ley de la blasfemia que habían sido implementadas por el propio Zia-ul Haq, pues fue ejecutado. Bueno, ejecutado no, asesinado por su guardaespaldas, ¿no? Que estaba diciendo que el blasfemo era él. Entonces, perdón, lo que ocurrió fue que tenemos en Pakistán, o sea, una multietnicidad, pero también multilingüe y multireligioso, porque sigue siendo una mayoría suní, pero también una presencia chiita, una presencia zoroastriana, bahá'í, perseguidos generalmente, pero incluso de una secta ya minoritaria del chiismo, como son los Ahmadiyya, que, por ejemplo, un premio Nobel de la literatura pakistaní, por ser Ahmadiyya, su tumba está vandalizada. No permiten poner que es una persona pakistán. Es una persona que vivía allí, que ganó el premio Nobel, pero no pakistaní, porque si perteneces a tal secta no eres un buen pakistaní. Tiene que ser sunita. De hecho, Pakistán, aparte de esa Pakis, que es algo puro, es una especie de resumen del país, ¿no? Significa Punjab, Afgania, Cachemira, Sindh y Baluchistán. Y sobre todo el problema de Cachemira, que es la zona dividida, bueno, entre la India, los estados principescos, que se dividen entre la India y Pakistán. Sigue habiendo un problema muy gordo porque es una zona geoestratégica impresionante. Y bueno, pues hasta hace poco en Pakistán sigue gozando de una especie de autonomía. En la India, con la llegada de Narendra Modi, pues en su segundo mandato de 2019, literalmente ha hecho un apagón informativo y total en lo que es la Cachemira hindú, y siento decirlo, se parece mucho a lo que está haciendo China en Xinjiang. No ha habido limpieza étnica como tal, pero sí desplazamiento forzoso de población, que no deja de ser una barbarie, vamos. Sí. Ahora buscando, ya que estamos hablando de geoestrategia, ¿no? Hay un lugar que es muy importante para entender la relación entre Pakistán y Afganistán, que es el corredor de Wakman. Wasan. Como si fuese una J. La H se pronuncia como una J. Wahan. Ese corredor de Wahan es la conexión de Afganistán, ¿no? con China. Claro, esto es esencial para entender todo lo que está pasando en esta zona, ¿no? Aquí tenemos un territorio que es Pakistán, que está, digamos, al lado de la India, que es el máximo adversario en la zona en Asia, ¿no? De China. Esto no podemos olvidar que son los dos países más poblados del mundo. Eso es. Que se disputan entre ellos ciertas montañas del Himalaya por motivos hídricos, el control de los ríos. Tienen que dar de beber a mucha gente y hay que ver cómo diriges, ¿no? Algunos ríos. Y después está también las materias primas que se puedan encontrar en estas montañas y su explotación, ¿no? Pero hay algo muy, muy importante que es, desde el punto de vista de las rutas comerciales, ¿no? En caso de un conflicto, en caso de una lucha, la India puede cortar o negar el área muy fácilmente a China en sus salidas comerciales, ¿no? Porque saliendo del estrecho de Birmania, ¿no? Y tirando hacia el Golfo Pérsico a coger petróleo, pasan siempre cerca de la península india, ¿no? Hindú. Y hay una idea, un plan chino, que es crear esa ruta de la seda moderna, y uno de los ramales derivaría por Pakistán, Afganistán, por Pakistán, territorio pakistaní, directamente hacia los puertos pakistaníes, que estarían más cerca del Golfo Pérsico, evitando la India, ¿no? Pero claro, cuando Afganistán deja de estar bajo la influencia occidental, deja de estar influido por Estados Unidos y los países de la OTAN,
China empieza a negociar con el gobierno talibán y eso yo lo tengo hablado el primer día que pasó en agosto, en 2021, ya con gente que vino a analizar aquí el conflicto. De aquella no habías venido tú, me parece, no te conocía, ¿no? No, empecé a hablar contigo a raíz de la tesis. Eso, justo. Y en aquel momento ya habíamos hablado del interés que tenía China por hacer una autovía, una carretera a través del territorio de Afganistán para conectar directamente con Irán, ya para que el petróleo no fuese por barco, sino todo por tierra, ¿no? Y claro, aquí entra el problema que Pakistán es un aliado muy fiel o un buen comprador de productos chinos, está controlado por China económicamente y puede temer, ¿no?, que si ya no es tan importante, China le deje de suministrar, China le deje de dar dinero porque sea Afganistán el verdadero clave geopolítica de la zona, ¿no? Entonces, tengo aquí, esto que estoy poniendo es un tuit de una persona anónima, un random pakistaní, ¿no? Pero me llamó la atención porque es un random, no es un gran influencer, tiene nada, muy poco. Pero es el pensamiento de los pakistaníes, es decir, dice el eje de la resistencia, este movimiento, ¿no?, del eje de la resistencia y tal, y pone que cómo conquistar el corredor de Wuhan a los afganos. Y lo dice con pocos hombres, lo tienen todo pensado. Es decir, no es algo ¿cómo explicarlo? Esto no se hace por una persona random si no hay una verdadera mala relación entre Pakistán y Afganistán. Es decir, no estamos allí, pero los medios de comunicación ordinarios en Pakistán deben estar en un ambiente prebélico. Es lo que quiero más o menos explicar con este post, ¿no? No solo prebélicos, y aparte de lo que dices muy correctamente del corredor de Gorno-Badakhshan, significa Alto Badakhshan en Dari o en persa, pero también está Lali-Badakhshan, es la única provincia autónoma de Tayikistán, del vecino. Entonces, también pasa como con la etnia Durán. Hay tayiks, hay pamiris en esa zona, sobre todo que es una etnia de los tayik, pero de credo chiita, que dicen, ¿por qué no nos unimos a nuestros hermanos de uno o de otro lado de la frontera? Y los pakistaníes consideran esa zona como que no existe, como que debe ser anexionada, sobre todo por interés económico, pero no olvidemos una cosa, quizá has oído hablar de esto, pero esa zona es muy potente en cuanto a tráfico de piedras preciosas y minerales extraños. Entonces, en ese sentido, también pues la geografía manda, la geografía es un arma para la guerra, como dijo Yves Lacoste, y obviamente en este caso esa zona tan pequeña que sobre todo están ya os digo, una etnia minoritaria como son los pamiri, es de importancia geoestratégica total, sobre todo porque encima en la zona ya Tayik, en Lali-Badakhshan, hay un observatorio y radar rusos, porque Tayikistán, que tampoco se conoce mucho, sufrió una guerra civil entre 1992 y el 97 con aproximadamente 200.000 muertos, y los acuerdos de paz preveyeron para esa zona el establecimiento de un acantonamiento de tropas rusas. Y cerca de aquí, que acabo de verlo en el mapa, está Fergana, el famoso Valle de Fergana, que también Fergana, que hemos hablado muchas veces. La piedra en el zapato de, sobre todo, Uzbekistán, pero también Kirguisia. Una zona que se ha fundamentalizado en los últimos 35 años a nivel de quizá 10.000 nuevos adeptos a este tipo de Islam excluyente cada año. Y no son pocos. Pues tenemos este corredor que para Afganistán es la fuente de la money, porque si no tiene ese corredor y por algo Pakistán se lo conquista, carece de contacto con China y entonces ya pierde ese valor geopolítico que es casi lo único que tiene para los chinos a día de hoy, ¿no? Después hay otro problema que tiene Pakistán, que no es exactamente con el área tribal pastún, es con los baluchis y justo estos días también hay ataques baluchis a varios puestos militares también del ejército pakistaní, que es algo que coincide todo en el tiempo, ¿no? Es decir, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y el gobierno pakistaní está en una crisis económica potente de deuda. El mayor tenedor es China, que invirtió miles de millones para la famosa ruta de la seda y bueno, a lo mejor China empieza a plantearse que hizo mala apuesta y empieza a dar un poco más de dinero a Afganistán, que nunca supondrá tanto dinero como tiene que dar a Pakistán, ¿no? Hemos visto, creo que lo hemos comentado hace poco, tanto tú como yo, que hubo un asalto a un hotel, el antiguo hotel Ariana de Kabul, en el cual se ejecutó por parte de ISIS-K a varios tanto diplomáticos como hombres de negocios chinos,
que estaban, pues bueno, valga la redundancia, negociando contratos de reconstrucción con los propios talibán, pero claro, ISIS-K no quiere la presencia de infieles, sobre todo chinos, en la zona. Quieren que la zona quede completamente plegada a los intereses de un gobierno teocrático basado en un extremismo muy similar al saudí, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué ocurre? Pues sobre todo, entre todo, que había no era un chiste, era una historia que contaba el asesinado Ahmed Shah-Massoud en el 2001, que decía, cuando tengas un problema y te veas en el espejo, no rompas el espejo, rómpete la cara. Significaba que Pakistán está queriendo que Afganistán sea su patio trasero y controlarlo, y un afgano de a pie nunca lo va a permitir. Mientras que, por el contrario, como muy bien has indicado y has enseñado, aunque este chico no sea un influencer o tenga muchos seguidores, detrás de él habrá una legión de gente pensando lo mismo, de que se quiere conquistar el corredor de Wuhan e incluso llegar hasta la zona de Mazar-e-Sharif por parte de Pakistán. Porque crearía un corredor perfecto para mercancías desde Peshawar, etcétera. Sí, sí. Hablando de los baluchis, que es esta imagen que puse antes, que no puedo poner el vídeo porque si no ya nos desmonetizan, ya no voy a poner más vídeos. El que quiera ver los vídeos que vaya al Twitter de Belum Artis o al WhatsApp, al Telegram que tengo también ahí. De hecho, mira, os voy a poner después el enlace al Telegram para que entréis y al WhatsApp. Es el tema que ya vimos, los baluchis, que es otro problema que no es exactamente del área tribal, pero bueno, sí, porque al final son tribus distintas a la principal, ¿no? Los baluchis es un escenario también que afecta a Irán, y no hace mucho, cuando vimos la venganza de Irán por el ataque en el día del martirio, ¿no? El día del mártir. El aniversario de la muerte, del asesinato de Qasem Soleimani, sí. Efectivamente. Hicieron un ataque a territorio pakistaní para, digamos, acabar con un grupo baluchi. Y viceversa, Pakistán bombardeó a un grupo iraní. Sí, sí. Efectivamente. Y ahora los baluchis, aprovechando que los talibán están combatiendo en el área tribal, también atacaron ellos puestos militares pakistaníes, ¿no? Yo quiero que lo veamos, que esto se está complicando mucho y tiene que ver con este mapa de etnias. Claro, al final este país no coincide el mapa, digamos, étnico con las fronteras, ¿no? Y aquí podríamos tener perfectamente un país que fuese el Baluchistán, otro país que fuese el Pastuntán y otro Tayistán, ¿no? Porque claro, Afganistán, si lo veis, la mitad del país es controlado por los pastunes y la otra mitad por otras etnias que nada tienen que ver con los pastunes. Por eso, cuando hablé el otro día de Afganistán, que era el infierno para las mujeres, bueno, dijeron ahí que los talibanos había creado Estados Unidos y yo dije, no, crearon los mujahidín. Y los mujahidines, dentro de ellos, unos se convirtieron en talibán, pero otros fue la famosa Alianza del Norte. Y la famosa Alianza del Norte, de mayoría, bueno, tayikos, uigures y tal, lucharon contra los talibán, no solamente por motivos religiosos, de versiones, ¿no? del Islam, sino también por motivos étnicos y socioculturales. No es lo mismo, es decir, no es lo mismo, claro. De hecho, lo que dice esa separación es que hemos hablado, bueno, o hablamos hace poco de Kurdistán como la nación más grande sin Estado propio, ¿no? El pueblo más grande sin Estado propio. 42 a 50, bailan a veces las cifras, de millones de habitantes, pero es que los baluchis son 31 millones. Y están Irán, Pakistán, Afganistán, llegan incluso hasta Kuwait, la diáspora. Claro, eso es un problema. Cuando no se puede manejar una diáspora que es un poco maleable y, curiosamente, los insurgentes baluchis presentes en Afganistán o en Pakistán son fundamentalistas, mientras que los de Irán, a pesar de que tienen que mantenerse bajo los pliegues del Estado iraní, de la teocracia iraní, son completamente seculares. Sí. Pues ahí tenemos uno de los problemas de esa área también cercana, ¿no? En la frontera entre Afganistán y Pakistán. Es decir, aquí, después en la zona esta del Sindh, que es la zona costera sur, que es donde está Karachi, tampoco coincide étnicamente con Islamabad. Pues no coincide étnicamente con Islamabad porque aparte, generalmente, vamos a ver, el problema que tiene Pakistán y la partición del año 47, del subcontinente indio, que recordemos también que hubo un Pakistán oriental y un Pakistán occidental. Sí. Bangladesh, exactamente, que Bangladesh se independiza en el 73 tras una guerra civil terrible en la cual se utilizó principalmente el hambre como instrumento de guerra, pues
aquí vuelvo a decir que se ha hecho el Escuadra y Carzabón, con lo cual muchas de las etnias no coinciden. El grupo mayoritario en Pakistán son o la gente, digamos, la oligarquía de el Sindh o similares. Por ejemplo, creo que del Sindh procede la familia del actual primer ministro, Shehbaz Sharif, industriales pakistaníes, sobre todo ligados al mundo del aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. O el Punjab, perdón, no el Sindh, el Punjab. Y claro, ante eso hay una especie de consideración por parte de otras etnias de oprobio comparativo. Es decir, cuando no tenemos una etnia mayoritaria, a pesar de los problemas que puede haber con las minorías, cuando una marca un menos de un 30%, como es en el caso de Pakistán, vamos a tener un problema. A pesar de que compartan nexo lingüístico, bueno, urdu, hindi, que realmente son la misma lengua, aunque cambia la grafía, por lo que me dieron a entender, y un largo etcétera de problemas también socioeconómicos, mayor desarrollo en el Sindh y el Punjab, y por qué las zonas del norte no. Entonces, sí, es así. Pues tenemos un país con armas nucleares, que hay que nunca olvidar ese elemento, con problemas estructurales y económicos muy graves. Y también, no sé hasta qué punto, aparte de estas áreas tribales, la islamización radical está creciendo en un país que siempre, bueno, era república islámica. ¿Puede estar influyendo una islamización o todavía el ejército y el servicio secreto controla un poco esos aspectos? Sí, no, me explico. Una de las mayores batallas de Zia-ul-Haq fue la islamización del país. A partir del año 79, cuando da el golpe, crea una constitución de su puño y letra completamente islamizante. Es cuando empieza también delitos, por ejemplo, como la prohibición de beber en público, el alcohol, etcétera. También los castigos corporales, los castigos por adulterio, lo que llaman también fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya antes me parece que con el primer... Bueno, Pakistán ha sido muy parecido a Turquía en cuanto a número de golpes de Estado por parte del ejército que se declaraba garante de la Constitución, ¿no? Me parece que Abdul Yahya, el primer militar golpista que derriba un gobierno democrático, es el año 50. Y el problema es que Pakistán, país de los puros, sí, país de República Islámica, pero nominalmente, porque su fundador, el padre de la patria, Mohammed Ali Jinnah, era completamente secular. ¿Cuál es el problema? Jinnah, por avanzada edad, muere sin poder llevar a cabo unas enmiendas constitucionales que blindasen tanto una especie de herencia constitucional parlamentaria heredera de, valga la redundancia, del sistema de Westminster, del británico, de la colonia metrópoli, pero también con su característica islámica y demás. En estos casos la islamización es un hecho porque va ligada hacia ul-Haq, pero a los distintos directores del Interservicio de Inteligencia pakistaní, ¿no? Desde, por ejemplo, un pastún que ahora no recuerdo el nombre, que se mató en un accidente de avión con Zia-ul-Haq, que era el principal valedor de la resistencia afgana o de la guerrilla islamista afgana, y posteriormente, pues, Asad Durrani, que fue el carnicero de Kabul, literalmente, también fue el que empezó a crear una insurgencia islamista, porque al principio era secular en Cachemira, y obviamente Javed Nasir, que fue el que, bueno, pues empezó a llevar voluntarios afganos a combatir en otro frente de la yihad, como fueron Bosnia y Chechenia. Sí, sí. Hay una pregunta que hacen aquí que tiene que ver con este conflicto, porque, digo, el problema fronterizo reactiva un problema que ya existía hace un tiempo en Pakistán, que es que en el 2021, cuando se produce la llegada al poder de los talibán, unos 600.000 afganos huyen de ese régimen hacia Pakistán. No estamos hablando de gente talibán en las áreas tribales, sino de refugiados que huyen de los talibán en Pakistán. Había 600.000 y se oyó y se habló mucho de que iba a haber una expulsión masiva de afganos de Pakistán. Pues hoy mismo ya hay noticias de hoy publicadas en los medios españoles, de que el gobierno pakistaní anuncia la reactivación de las expulsiones a partir del día 15 de abril. Les dan 30 estos días para salir del país o si no les expulsará el gobierno de Pakistán. Sí. Hablan de 450.000 expulsiones las que se pueden realizar estos días. Esto, alguien dirá, pues nada, vuelven para Pakistán. No, o se hace un viaje como un chico que conocí yo en Lisboa, que se escapó con 15 años, era tayico, su cuñado era un traductor y se escapó andando desde Afganistán hasta Turquía, y de Turquía a Grecia, andando. Que es
duro de decir. En muchos casos se hacían pasar por sirios, porque los sirios se daba, debido a su guerra civil, se daba, digamos, preponderancia para poder llegar a las oficinas de refugiados. Bueno, pues Casos también así, en el caso de los que escapan de los talibán, no sé qué preponderancia. Bueno, entre el ISIS y el talibán, ¿qué comparan entre los dos, no? ¿Cuál es más? Sí. Y sobre todo habían miedo de que hubiese muchísimo infiltrado. Cosas que Eso sí, eso es otra cosa. No, eso es el problema que siempre habrá en estos casos, que te pueden entrar unos escondidos entre los que huyen de ellos. Lo que pasa es que aquí se habló de una cosa que era esta gente que viene absolutamente sin nada, que también puede haber, desde luego, insurgencia o, bueno, terroristas metidos, pero últimamente, sobre todo los del mal llamado Estado Islámico, viajaban en avión con pasaporte de tal o cual país en vez de ser unos poderes arrapados. No quita que, vuelvo a repetir, que hubiese quizá un elemento subversivo dentro de toda esa pobre gente que huía en masa, ¿no? Pero, ¿por qué se cancelaron esas deportaciones en caliente y demás? Pues básicamente porque tras la caída del gobierno de lo que es Imran Khan, Shehbaz Sharif es nombrado primer ministro, en un acontecimiento similar a lo que fue la caída de Netanyahu, cuando forman un frente anti-Netanyahu, pues 15 partidos políticos, a cada cual más distinto, pues aquí no fueron 15, pero sí 10, ¿no? Había de secularistas, desde la Liga Awami, que es pastún nacionalista y secular, de tendencia izquierdista, hasta grupos fundamentalistas. El odio hacia Imran Khan era total. Resultado, al final se consigue que haya un gobierno 7 meses, pero se rompen las negociaciones y tiene que crearse la figura del primer ministro interino, que no puede ser el mismo que ha dimitido, tiene que ser otro. Entonces, en aquel instante, todo lo que son el cálculo de presupuestos, el cálculo de lo que es el funcionamiento lógico de la Asamblea Nacional y el Senado quedan paralizados hasta la convocatoria de elecciones. Por lo tanto, esas leyes no se pueden aplicar. Ahora que ya se ha formado el segundo gobierno de Shehbaz Sharif, pues lógicamente se reinician esas deportaciones en caliente, que para mí son una barbaridad, desde luego. Claro, yo puedo entender que si es en el área tribal y son personas que influyen en el terrorismo del talibán, entiendo, pero si son gente que huye de los talibanes y está demostrado más o menos, claro, esto es complicado, pero bueno, a lo mejor no está complicado. Si son tayikos está claro que a lo mejor el porcentaje que sean talibán es muy bajo, y si son pastunes, pues ahí a lo mejor aumenta. Alguien dirá, no, eso es racista. Ya, pero viendo el mapa geopolítico de Afganistán se puede entender más o menos, aunque hay tayikos también entre los talibanes, no muchos, pero los hay. Y no solo eso, sino que aparte los tayik, es cierto que durante la guerra de los 80, la invasión soviética, su refugio era Pakistán, pero los tayik siguen siendo vistos como una quinta columna de Irán, una quinta columna de Rusia, por la influencia de ambos países, bueno, de aquella Unión Soviética, o que podían ser más seculares que todo buen ciudadano de la República Islámica, ¿no? Entonces, muchos de ellos, aunque no lo parezca, han optado por huir a Turquía, lo que tú me comentas, aunque luego llegase a España o Portugal. Me pareció que he dicho Portugal, ¿no? Sí. Y unido a todo eso, pues muchos han optado pues por becas que les dan el gobierno chino, que también de ahí la tierra de los talibán o de ISIS-K hacia China, para establecerse como nuevos colonos en el área de Xinjiang, el área uigur. Se desplaza a los uigur, pero para que no haya mucho grito de que son los chinos Han los que controlan la zona o repueblan la zona, lo repueblan con tayik agradecidos o con hazajos que están no al gobierno, no al servicio de China o del PRC, sino del PRCCH, sino de que esa gente no tiene nada y solo puede trasladarse así allí pues como nuevos colonos, como víctimas de una guerra. Bueno, esta es la zona fronteriza, un ataque, se oye un dron, bueno, lo pongo aquí para que lo veáis un poco O sea, están pegándose, pero tiros al lado, es decir, no es la frontera de una montaña a otra, ¿no? Es en el mismo valle, casi lo que veis aquí, unos sacos terreros, es la frontera, están disparándose uno al lado del otro. Esto puede llevar a una escalada. De hecho, hay unos vídeos propagandísticos de los talibán con columnas de convoys MRAP, de los que dejó allí Estados Unidos, y ellos cogieron, y hay columnas enteras diciendo que no se van a rendir, que no se rindieron ante los soviéticos, no se rindieron ante los estadounidenses y no se van a rendir ante los paquis, ¿no? Ante los pakistaníes. Pues vamos a ver cómo escala esto. Y hay una pregunta que tiene que ver con lo que me preocupa más, que es en las armas nucleares, ¿no? Es decir, es verdad, o digo, lo leo para que no sea yo el que lo pregunta, sino él. He oído muchas veces en muchas ocasiones que las armas nucleares de Pakistán son en verdad saudíes o financiadas por ellas y por tanto co-saudíes. ¿Tiene alguna veracidad esto? No, yo hasta donde sé, vamos a ver, Arabia Saudí intentó hacerse con el arma nuclear,
pero es que el padre de la bomba nuclear pakistaní, Abdul Qadir Khan, que falleció, por cierto, hace 3 años justo de coronavirus, pues intentó hacer una especie de venta. Hay un libro un poco gracioso que me recomendó Juan Carlos Pérez, por cierto, que se llama, pero está bien leerlo, es del año 80, 81, se llama La bomba islámica, en la cual muchos países de Oriente Medio intentaron hacerse con el arma nuclear. Abdul Qadir Khan se movió pues por Arabia Saudí, por ser la Meca del Islam, se movió también por, si no recuerdo mal, por Libia, la Libia de Gaddafi, que Gaddafi, si se abre el pellejo en 2003, porque estaba puesto en una especie de eje de mal junto a Irán, Irak, Corea del Norte, fue realmente por el factor de que renunció a armas biológicas y nucleares y entregó a Abdul Qadir Khan, que creo que vivía en Trípoli de aquella, ¿no? Estamos hablando de Pakistán. La India ya anteriormente había logrado pues el proceso de utilizar armas nucleares, pero sobre todo pues países díscolos, generalmente de mayoría y de credo islámico, que por eso también se incidió peyorativamente contra ellos. Pues estaba Irak de Saddam Hussein, el Irak de Batista, estaba Níger, que bajo que antes, como hoy día, estaba bajo una junta militar, pero incluso Chad, etcétera. Entonces, Arabia Saudí lo que hizo fue poner el dinero, en todo caso. Pero a ellos realmente les interesaba obtener la tecnología pakistaní, sobre todo para metales de estilo centrifugadoras de aluminio, etcétera, y demás, para lograr su bomba nuclear y tener autosuficiencia energética nuclear frente a otro país que estaba buscándolo, que es enemigo acérrimo cuando hablamos de la Guerra Fría árabe-musulmana, ¿no? Que es Irán. El Irán, no obviamente... ¿No la India? No, la India no, me refiero, no, de Arabia Saudí. Perdona, es que estoy liado viendo un vídeo que quiero poner ahora, sí. Quizá me expliqué yo mal Pakistán, India, no digo Arabia Saudí. Estoy a 2 tareas, estoy buscando vídeos para poner y se me va. Vale, perdona. Mira, hablando del área tribal, voy a poneros un poco para que veáis qué es esto del área tribal, porque esto es una detención de un joven pastún, supuestamente por tirar piedras o algo al ejército pakistaní. Me atacan. No, aquí está. Supuestamente están deteniendo a un joven pastún, debe ser por hacer algún acto contra este convoy, me imagino. Sí. O quizá mismamente por el factor nacionalista, es muy potente el nacionalismo pastún, aunque no aparezca. No, lo interesante es que las mujeres en este área tribal pastún no van con burka, van con otro tipo de... Con hijab, sí, con velos. Sí, con hijab, sí, pero no van con burka. El burka es impulso. A lo mejor está prohibido en Pakistán. Sí. ¿Que en Pakistán esté prohibido, a lo mejor? No está prohibido, pero bueno, lo ven como una inferencia extranjera, sobre todo de los pastunes de Kandahar, la patria, vamos a decir, chica del movimiento talibán. Entonces lo ven como una inferencia extranjera. De ahí que utilicen el pardá, lo que es un velo que cubre todo el cuerpo. Pues esto es algo de lo que muestra un poco la relación entre el ejército, digamos, federal, ¿no? El ejército de la nación y esta zona tribal pastún. De hecho, la zona de Waziristán, o lo que hablamos de la guerra de Waziristán, etcétera, o las áreas tribales controladas federalmente, pues consideran que realmente el gobierno de Islamabad es poco menos que un invasor, un ocupante. Ellos quieren sus leyes, ellos son pastunes, quieren vivir bajo el pastún wali y todo lo que venga de Islamabad es poco menos que satánico. Y ahora vamos a ver una cosa que puede llamar la atención, que es un baile guerrero talibán tras los ataques a Pakistán. Son miembros del ejército talibán haciendo una danza guerrera justo en la frontera. Es muy característico de los talibán el pelo largo, ¿no? Esta melena. Sí, el pelo largo. Y uno me parece que tiene incluso teñido o bien la barba o bien el pelo como de henna, ¿no? Para que parezca un poco más negro, sí. A rojizo como llevaba el profeta. A ver. Sí que la melena es muy típico de los pueblos arios, ¿no? Pues indoarios. De lo que se llama de lo que eran los pueblos de arianos que van desde el antiguo Hindustán, India hoy, hasta la zona Pashtun, Tayik, etcétera. Sí, porque, por ejemplo, en otros movimientos islamistas se deja la barba larga y el pelo corto, por ejemplo... Pero se afeitan la cabeza directamente. Sí. Y aquí es al revés. Aquí dejan el pelo largo e incluso algunos está afeitado la barba. Es decir, es llamativo, porque eso debe ser algo más típico del pastún
del Islam, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, lo que era vamos a llamar Talibán 1.0, tenía aquel decreto, ahora ya no se cumple, de llevar la barba de un puño, que la mayor exportación o importación, perdón, en aquel instante de Afganistán decían que eran barbas falsas. Porque los hazaras que tienen poco vello facial. Claro. Sí. Y algo muy llamativo, pero que tiene que ver con todos estos arsenales, ¿no? Es estas imágenes de equipación táctica del ejército talibán. Claro, el tema es cuánto tiempo pueden mantener esta equipación. Es decir, claro, si solo tienen un arsenal y no tienen técnicos, reparación, bueno, en armas cortas puede que sea más fácil, pero en los vehículos y helicópteros que capturaron... Te iba a decir eso, sobre todo fuerza aérea, lo tienen. Claro. Tienen un par de helicópteros que seguro que el mantenimiento se les acaba. Y ahí entrará, seguro que iremos poco a poco, seguro viendo que el ejército chino empieza a dotarles de algún tipo de armas a cambio de los recursos y las materias primas que les van a entregar, ¿no? O Rusia también, Rusia, sí, bueno. Incluso para tener, porque yo tengo ese recuerdo de que sí, la Alianza del Norte luego tuvo apoyo ruso, etcétera, pero pasó también en Irán, porque Irán es tan, digamos, aliado de Rusia y anteriormente no lo fue de la Unión Soviética. Pues porque Rusia sí, a partir del año 93-94, cuando ya ha caído la URSS, cuando hay restablecimiento de relaciones diplomáticas con varios países, la URSS se negó, por ejemplo, en el año 82, durante la guerra Irán-Irak, la URSS había mirado más bien a Irak, y eso que está también apoyando a Irak, Estados Unidos. Pues el principal problema de los helicópteros de fuerza aérea de la época del Shah que heredó la República Islámica es que tienen mantenimiento y se caían, literalmente. Software poco obsoleto, y había que hacerse también pues una especie de ingeniería inversa. Aquí es cuando se meten en este momento por los principales mercaderes de la muerte, ¿no? Desde Víctor Bout, etcétera. Pero claro, en lo que comentas del mantenimiento es muy importante. A lo mejor arma ligera se puede llevar a cabo un inventario preciso de todo lo que se dejó, un mantenimiento táctico sencillo, pero cuando hablamos de, bueno, no, el helicóptero es difícil. Bueno, al final un vehículo es un vehículo, pero un helicóptero tiene tantos componentes, electrónica. Y bajo un embargo que tienen, que no pueden acceder a ello, como no sea, pues a través de, digamos, los típicos, vamos a llamarlo, estados canallas, ¿no? Que decía Chomsky, por ejemplo, podríamos hablar del principal estado canalla que vende todo lo que puede al mejor postor, desde los hutíes, como también puede ser los talibán, que un país que es completamente ajeno a ellos, como es Corea del Norte. Aquí tenemos una imagen que es muy interesante. Bueno, esto es la frontera también, ¿eh? Estos son tropas del ejército talibán. Algo que creo que es importante que la gente entienda, cuando vi los camiones, al principio pensé que algunos eran de transporte, es la importancia que tuvieron para la creación de los talibán los camioneros. Eso y el control de las rutas de camiones en la carretera a Kabul, ¿no? En muchos casos lo que pasaba, y eso tengo recuerdo haber hecho hasta incluso un capítulo de la tesis, ¿no? Que comentaban que los talibán no eran ni mucho menos los, vamos a decir, santos de la devoción de los transportistas. Pero es que algún transportista que salía con una mercancía valorada en $50.000, por poner un ejemplo, desde Peshawar llegaba a Kabul con solo $2.000. ¿Por qué? Había tenido que pagar todo tipo de mordidas de los señores de la guerra, etcétera, 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 que cada uno tenía su feudo, pues desde Mazar hasta Zabul, que no Kabul, las propias zonas de Kandahar, etcétera. El movimiento talibán acabó con eso. El movimiento del talibán acabó con eso, se les hacía pagar, digamos, sí, una tasa del 10% del valor total de lo que llevasen de mercancías, pero no llegaban casi arruinados, que por eso hubo tan poco flujo de transporte rodado entre Pakistán y Afganistán durante el año 92 y el 96. O sea, los primeros agradecidos, por así decirlo, fueron los transportistas, a pesar de que abjuraban y renegaban de toda la ideología talibán. Pero traían orden, que era lo que buscaban, y seguridad. Estoy viendo imágenes un poco del ejército talibán. Estas son las columnas de propaganda, ¿no? Que se dirigen hacia la frontera de Pakistán para evitar, ¿no?, el avance. Bueno, el avance no, Pakistán no está avanzando, pero bueno, está atacando sus posiciones, ¿no? Está dejando, no, incluso está acantonando tropas a la frontera, debe de tener una situación similar a la de Irak cuando ataca Kuwait en el año 91, o ese miedo que hubo en el 97 cuando Irán estuvo amenazando con invadir el país tras el asesinato de los diplomáticos, ¿no? Claro, esto no ayuda, esta propaganda tampoco, porque encima la estética no es tanto talibán, sino me recuerda muchísimo a la entrada de Daesh en Mosul. Ajá. Y estos son parte de los vehículos capturados. Hay que entender que Estados Unidos, cuando escapa de allí, luego se retira, se repliega, dejó al ejército de Afganistán, al ANA, un arsenal
potente para defenderse. El problema es que no lo usaron mucho o más bien lo entregaron directamente al ver la primera barba acercarse, ¿no? Y estos son vehículos de fabricación estadounidense. Claro, siempre está el típico paranoico, ¿no? Que dice que Estados Unidos se los entregó a propósito. No, esto fue un gran fracaso. No, fue una vida patas. Sí, esto, claro, dice aquí, estas columnas con 50 drones los destruyes. Esto es algo que aprendimos ahora en la guerra de Ucrania, que es cierto, esto sería una locura avanzar por ciertas carreteras con una densidad de drones importante, ¿no? Esto te lo van destruyendo todo. Sería imposible. Este es el vídeo que yo había visto. Es este. Aquí está. Es interesante que los pintaron los vehículos, usaron los mismos, les dieron una capa de pintura para personalizar el camuflaje. Sí. Pues tenemos esto, esperemos que se calme también, ¿no? Porque al final el mundo se está desmadrando demasiado, Mariano. Vamos a ver. ¿Viste tengo un tuit que me llama la atención y esto seguro que te gusta, o yo creo que ya lo sabes. Es que ahora en Burkina Faso, que vamos a saltar un poco mientras hay preguntas, ¿vale? Están los chinos ahora, siendo ellos también queriendo coger su parte de tarta, y aquí hay una entrega de 58 pick-up chinas de regalo a un precio barato, ¿no? A Burkina Faso, aparte de camiones cisterna, grúas y teléfonos satelitales, ¿no? Es decir, están intentando los chinos ya meter ahí en todo en África Central el soft power, justo, que haga Rusia el hard power, ¿no? Y China el soft. Sí. China convirtiendo el mayor manufacturero del mundo y claro, desde luego. Claro, estos países que, bueno, tenían unos comienzos de democracia algún tipo, ahora ya van a tener otra cosa que no va a ser democracia. Y tampoco tienen por ahora éxito en la lucha contra el Islam, contra el yihadismo. Es decir, esto es importante, contra el islamismo. Burkina Faso tiene un problema muy, muy grave ya desde 2015 con el asalto a un hotel donde estaban empresarios occidentales contra Al-Qaeda en el Magreb islámico. Sí. Pues vamos a ver qué preguntas hay. Yo mismo, contra drones se pueden utilizar inhibidores de frecuencia, sí, y se hace. Se puede hacer una especie de paraguas de inhibición. De hecho, hay vehículos, por ejemplo, el Bradley, uno muy famoso, que se vieron imágenes en Verbove, al norte de Azizca, tenía un inhibidor. Por eso estuvo tanto tiempo, porque crean una especie de paraguas que evita la guerra electrónica, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y de hecho, en algunos vídeos que os puse, veríais una antena en la parte trasera, forma parte, pero para los IED, que también, como se activan con teléfonos móviles, se hace una burbuja también. Eso es. ¿Hay indicios de que Afganistán sea de nuevo refugio y campo de entrenamiento del yihadismo internacional? Bueno, ahí está el ISIS-K luchando contra los talibán. Sí, pero... y tenemos otra cosa. Lo de que en agosto, finales de julio, agosto de 2022, madre mía, disculpad, de 2022, Estados Unidos se ejecutó con un dron ninja que le llamaban a Ayman al-Zawahiri. El ninja es el que no tiene explosivos, ¿no? El que tiene solo, digamos, unas cuchillas, ¿no? Creo que despedazó el cuerpo, por lo visto. Pero es que realmente el que estaba en casa de uno de los líderes del nuevo Afganistán talibán, como era su ministro del Interior, ¿no? Es decir, no me sale el nombre, es de la red Haqqani, Jalaluddin Haqqani, ministro de Interior del Afganistán Talibán 2.0 y uno de los más peligrosos hombres presentes en Asia Central, ¿no? ¿Qué papel podría tener India para usar a los afganos contra Pakistán? Ya lo hizo durante la época soviética. Es verdad que la India condenó sin imperativos, a pesar de que eran de facto aliados, el avance de la URSS, la invasión de la URSS sobre Afganistán. Pero generalmente la India pudo entrenar a muchísimos, oficiales gubernamentales, entre ellos Najibullah, que era de origen también hindú, y también a Babrak Karmal, para utilizar la contrainsurgencia contra tanto en Afganistán como en Pakistán. Entonces, por cada atentado que había ya esa especie de inicio de yihadismo en Afganistán, el JAD, es decir, el Servicio Secreto Afgano, bajo el paraguas comunista del gobierno comunista de la época, hacía un doble atentado, por ejemplo, en Peshawar o en Islamabad. Eso es un hecho. De hecho, muchas veces no se sabe si el propio accidente de Ziaul-Haq fue cosa del JAD, también el asesinato del padre del yihadismo moderno, como es Abdullah Assam, el líder de los árabes afganos, que fue eliminado hace 35 años en Pakistán,
fue cosa del Haz, fue cosa de la CIA o fue propiamente incluso el propio Bin Laden, vamos. Sí, sí. Teniendo en cuenta la fragilidad de las confederaciones tribales, ¿se prevé que existan conflictos internos serios entre los propios talibán en Afganistán? A mí me suena como un conflicto entre ellos, algo así, me suena. Conflicto ahí. Lo que pasa que, a ver, las dos grandes tribus que hay en el mundo pastún, las Amazigh y las Belozai, me parece que, bueno, que al final son solo cosas del código tribal, Popolzai, perdón, la Amazigh contra Popolzai. Son cosas del código tribal del Pastún Wali, que al final, digamos, que a ese código tribal se superpone por encima de ellos como si fuese un real decreto el Islam. Entonces, en estos casos, la unidad pastún no está tanto en entredicho. Si fuese, por ejemplo, los grupos de la Alianza del Norte, la Nueva Resistencia, etcétera, sí, porque ahí tenemos grupos muy diversos que van desde los tayik, uzbekos, hazaras y gente que quiere tener su propia parcela, no de poder, pero sí de, vamos a llamar, autonomía. Si pasase el intento de éxito de un nuevo Afganistán post-Talibán, como pasó en 2001, tendría que ser la federalización del país. Pero claro, la federalización también implica que de repente haya movimientos secesionistas dentro del propio país, como pasa en el propio vecino Pakistán. Esto bajo el paraguas de los talibán no ocurre. Por eso es más complicado. Lo que sí, lo que comentas, Paco, de una rama splinter, mucho más radical como es ISIS-K. Pero eso se ha visto, por ejemplo, que Boko Haram ha roto con lo que es Estado Islámico en África porque ven a los últimos como más violentos. Entonces, aquí pasa igual. Que preguntan qué hay del conflicto entre Irán y Afganistán por la presa. Quedó parecido, bueno, ¿no? Es muy similar y encima es que, bueno, realmente Irán, cuando Estados Unidos lo destacó como miembro del Eje del Mal, empezó a utilizar a los talibán contra los propios estadounidenses, ¿no? Contra la misión de la ISAF. Pero nunca ha confiado en lo que veía como un enemigo acérrimo, ¿no? De hecho, con todos los problemas que hay en Irán y el puño de la teocracia, ahí la mujer tiene, escasamente, pero tiene bastante más libertades que lo que vemos en Afganistán. Entonces, son teoremas completamente distintos. El problema de la presa, desde luego, y del agua es un hecho, pero hay otro problema peor. El influjo demográfico de refugiados afganos hacia Irán desde Afganistán o desde Pakistán, como has comentado, esas 450.000 personas que pueden huir y buscar santuario en otro país que no sea el territorio afgano y, lógicamente, control sobre todo de las rutas del opio. Claro, ahí está, es una pregunta que hacía, ¿no? Al ser un narcoestado no tiene problema de financiación. Es cierto que en los momentos de más conflicto aumentó la producción para armar sus ejércitos, primero como insurgentes, ¿no? Como grupo y ahora como Estado. Yo creo que la gran parte de las exportaciones serán de esa sustancia. Es decir, de opio. No tiene otra cosa que exportar tampoco a Afganistán casi. No mucho más. Los campos de amapola durante la época de los talibán se previó y se volvieron a sacar luego para financiar esa guerrilla integrista y ahora el poder pues se ha convertido en un narcoestado. Démonos cuenta de que una onza de hachís en Afganistán o en Kabul vale $5. Cuando llega a Ankara o a Estambul vale 120 y al llegar a Nueva York son 2.000. Ante eso, pues... ¿Qué eso no? No. ¿Qué papel tiene? No, eso está. Teniendo en cuenta las fragilidades, eso está. ¿Qué hay de la tensión? Eso está ya, más o menos ya, esas están todas. En Twitch están. Y no tengo más gente en directo. Estamos en 2 sitios. Pues yo dice aquí, yo tengo acordado 3. 2024 a nuestros amigos los talibanes. Ya tenemos acordado 3. No entiendo esto. La película debe ser acordado. Rambo acordado, ¿no? No sé. Ya será. Sí. Sí, ya Boko Haram piensa que los otros se pasan de violencia. Dios nos libre. Oye, sí, ya Boko Haram piensa que los otros se pasan de violencia. Eso se refiere a los otros, es al ISIS del África. De África Oriental, ¿no? Se llama oriental, o algo así. Oriental, sí, oriental. No, occidental. Perdón, occidental, disculpa. Occidental, sí, occidental. Western... Pero bueno, de hecho, justo poco antes de caer Kabul, el líder de... No, pero eso estaba hablando de Boko Haram, justo, sí. Sí, de Boko Haram, Abu Bakr Sekau se voló por los aires en una lucha no contra el ejército nigeriano, sino que no confundir con el ejército de Nigeria, cuidado. Boko Haram sobre todo actúa en el territorio de Nigeria, lógicamente, muchísimo en Kenia, también en Somalia, etcétera. Pero es que está enfrentado a Al-Shabaab, los insurgentes o integristas de Somalia,
y con este Estado Islámico de África Occidental, pues ya te digo, se vio acorralado y se voló por los aires con un chaleco bomba. Que eso, la última vez que lo vi similar fue cuando lo hizo Abu Bakr al-Baghdadi por Daesh cuando iba a ser acorralado por kurdos o por estadounidenses, no recuerdo bien. Que estoy viendo una cosa, a ver. No, está, no. Era una cosa de actualidad, muy actualidad, pero no, está. Pues, Mariano, muchas gracias por este programa para entender un conflicto que salió en unos tweets por ahí, algunas noticias lo comentan, pero pasa desapercibido y es un conflicto que puede escalar, porque incluso Pakistán tiene en su doctrina militar usar el arma nuclear ofensivamente, es decir, atacando. Sí, y claro, es muy complicado un enfrentamiento con Afganistán, ya lo vimos, que en el 2001 Estados Unidos tomó el control rápidamente, aprovechando las disensiones internas, y es una pregunta que me hicieron, que ya no encuentro, es ¿qué es de los leones del Panjshir? Es decir, ¿qué es de la resistencia? Yo lo último que sé que el año pasado, en verano, intentaron un ataque, fue fracaso y ya poco más, ya no se sabe mucho más de ello. Pues bueno, está Bismillah Khan Mohammadi, que era el último ministro de Defensa de la República Islámica de Afganistán, pero ellos todos yo creo que deben estar en Tayikistán o en Turquía. Ahmed Massoud está en Afganistán, el hijo de Ahmed Shah Massoud, pero tiene que huir cada poco. Y luego, pues por ejemplo, hubo bajas importantes como el hermano del último vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, el antiguo también director de lo que era el servicio de inteligencia afgano, que fue ejecutado por los talibán de una manera brutal. De hecho, hubo una cosa curiosa dentro de la resistencia, que es que hubo un momento en el que un grupo hazara estuvo apoyando a los talibán, hasta que volvieron a hacer sus tropelías contra esa etnia, se volvieron contra ellos, se unieron a la Alianza del Norte, fueron capturados y masacrados. Es decir, poco se sabe ahora, no recuerdo ahora el nombre de un antiguo jefe de seguridad afgano que combatió primero contra los talibán, luego estuvo en el gobierno, ahora vuelve a combatir a los talibán y sacó un libro en crowdfunding que me parece muy interesante de buscar, no recuerdo el título, te lo pasaré luego, me lo comentó justamente Miguel Garitano y creo que narra hasta por lo menos 2023. Claro, durante un momento hubo muchísimo flujo de armas hacia Afganistán. Ese flujo cuando se para, inmediatamente a partir del 24 de febrero de 2022 por el tema de Ucrania. Sí. Es un hecho. Pues muchas gracias, Mariano, por otra vez venir aquí. Hace poco estuviste hablando de Kazajistán, de Kurdistán, perdón. Sí. De los Stan hablamos otra vez. Hicimos, sí, yo creo que claro. Hicimos ya, vamos a recopilar. Tenemos un programa de juntos, del Sahel, tenemos el de Afganistán varios, sí. Tenemos de Pakistán, de Irán, de Turquía, bueno, los Stan, perdón, vamos, de Turquía, sí. el de los Stan, el de Irak, y nos falta alguno más. Es decir, que la gente pregunte y te animas, porque lo que es la zona esta de norte de África y Asia central y occidental, yo creo que es tu fuerte esto. Es decir, a partir de ahí también sé que te vales en cualquier ambiente, pero ahí es tu fuerte, ¿no? Tu patio de confianza. En el que como buen profesor manejas esa zona del patio bien. Quiero pensar que sí, ojalá sea así. Sí. Mira, dicen aquí se requiere un programa sobre el nacimiento del nacionalismo árabe en Siria. No, yo tengo ganas y ahí sí que te puedo animar a que hagas un programa explicando la guerra civil siria. Si te anima, o es demasiado es un tema muy interesante. Porque encima bebe mucho de lo que acaba de comentar la persona o el usuario que lo dijo, ¿no? El nacionalismo árabe, el panarabismo, fracasa a partir de la muerte de lo que es Nasser e inmediatamente pues hay dos movimientos splinter que son y acaban siendo apéndice de dictaduras personalistas. El Baath sirio con Hafez el-Assad, padre de Bashar al-Assad, y el iraquí con Saddam Hussein. Y el desarrollo de la Gran Siria y su similitud con el fascismo es que hay un partido nacional o social nacionalista sirio que tiene, bueno, pues una plástica casi dibujada y es miembro del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces sí, eso se puede hacer un todo y no negamos una cosa. Lo que fue los servicios de seguridad, la Mujahbarat de Hafez el-Assad, estuvo entrenada por varios exmilitares o SS que huyeron a Siria y al mundo árabe, principalmente Siria y Egipto, y que estuvieron buscados por la fundación de Simón Wiesenthal, el cazanazis. Sí. Y pues tenemos los de Hezbollah, que también tienen esa forma de saludar
al estilo fascista. Con el alto, efectivamente. Que hicimos el programa y también de Hamas, que se nos olvidaba, y de los demás grupos que participaron en la masacre del 7 de octubre, ¿no? Es decir, que no solo fue Hamas. Pues ese programa me gustó mucho, la verdad que fue un muy buen programa porque hablamos de los mujahidines, palestinos también, hablamos de... Eso es. Incluso de grupos seculares, como era la Organización para la Liberación de Palestina. La comunista, el Partido Popular, no sé qué, algo así. Eso es, sí. El Frente de Liberación Popular de Palestina, de George Abbas, sí. Pues nos piden 2 deberes, que sería la historia del nacionalismo panarabista y otro que sería la guerra civil siria. Pues ahí, eso lo tenemos del programa, digamos, de obligación histórica, para el canal de historia. Y después lo que venga de actualidad, porque por desgracia van a venir muchas cosas que no sé. Y desagradables, muy desagradables. Sí. Y solo quería añadir una cosa, que es que, ojalá me equivoque, pero quizá todo lo que hemos dicho, tanto cualquiera de los dos, tanto tú, Paco, como yo, puede cambiar en menos de 15 minutos, porque la situación geopolítica global es, vamos, una peonza que mete miedo cuando se pare. Pues sí, tienes toda razón. Vamos a esperar que esto no se acelere demasiado, y porque hay gente que todavía no despertó. Es decir, hay muchos vecinos nuestros viven en un mundo feliz en el que piensan que esto no pasa nada. Hay cada vez más preocupación. Hoy, por ejemplo, la Comisión Europea pide un informe a Finlandia de cómo logra que su población tenga sensación de la importancia de la defensa, que en Finlandia... Y estar tranquilos a la paz, sí. Nosotros como profesores nos están todo el día diciendo que Finlandia es un referente, ¿no? Pues ahora la Unión Europea ve que Finlandia es un referente también en defensa, es decir, que a la población le importa su defensa de su país, ¿no? Claro, también es fácil teniendo un enemigo cerca, ¿no? Es decir, si Finlandia tiene su enemigo al lado, pero hay otros países que tenemos adversarios muy cerca y no nos damos cuenta tampoco. Es decir, esto... O no solo eso, sino que encima lo que es y creo que lo hemos hablado muchas veces, la guerra clásica siglo XX, ejército A contra B, no se ha visto en los últimos 30 años, salvo la guerra, quiero decir, en el Oriente Medio de Irán-Irak, etcétera. Solo a partir del 24 de febrero de 2022 se vio con el caso de Rusia-Ucrania. Pero incluso en los peores momentos de lo que había en Yugoslavia, ya no había un ejército federal yugoslavo que atacase tal o cual cosa. Eran milicias, de cualquier tipo, generalmente rondando la ideología de extrema derecha, nacionalista, también hubo los mujahidín bosnios, pero en este caso va a ser complicado. Y cuando tienes un enemigo no visible y sobre todo que se mueve muy bien en esta nueva aldea global que es el ciberespacio, pues a lo mejor es complejo analizar todo lo que nos puede llegar a pasar y cómo tenemos que plantearlo todo. Yo creo que ahora que dice lo de la Comisión Europea, lo último que se comentó es que la guerra en Gaza puede dar pie a nuevos movimientos yihadistas y ataques en Europa. Planteémonos eso. Sí. Bueno, seamos realistas. Eso sería una excusa, porque ellos las ganas la tienen siempre. Es decir, desde luego lo del Islam militante ellos, es decir, busca la razón la tienen para atacarnos cuando sea. De hecho, otra cosa que siempre nosotros mismos nos buscamos excusas para justificar que nos hayan atacado, pero la realidad es que esto es como la persona maltratada que dice, no, es porque yo le hice algo, yo no le puse caliente la sopa o lo que sea, ¿no? O llegué tarde y por eso la culpa la tiene el que pone las bombas y lo demás son excusas baratas, ¿no? Lo digo porque hace poco estuve leyendo temas de un atentado en España, el del 11M, y bueno, ya había ganas de hacerlo mucho antes de todo. Hombre, yo tengo un recuerdo de que, fíjate, este año para la EBAU nos pusieron, que te comenté, lo que era lo que sufrió España, atentado, no solo de ETA, etcétera, pero hice atentados yihadistas. Y yo cuando miré los apuntes que tengo que realizar dije, vale, pero es que antes del 11M estuvo el descanso en el 85. Efectivamente, sí. ¿Lo meto o no lo meto? Tendrá que ser. No, tienes que meterlo, ¿no? Porque si no sería. Claro, sería. Es una especie de pregunta. Y demás, sí. Pues muchas gracias siempre, Mariano, por toda esta información que das, por enriquecer a esta sociedad, ¿no? Es darnos datos de verdad, no sensacionalismos absurdos que hacen algunos, sino la realidad y pues cada uno que juzgue y que vea lo que es A o lo que es B. Pero yo creo que en este caso diste una información muy buena, como siempre, y te lo agradezco siempre, Mariano. Y si quieres decir algo al público ya como despedida.
Pues únicamente eso, a ver, soy el primero que se puede confundir y sobre todo pido también disculpas porque me queda algún nombre en el camino, tanta información a veces ya el disco duro no puedo meterla, de Vas a tener que grupos. tomar notas. Sí, sí, tengo que ampliar el terabyte, vamos. Pero unido a todo eso, que en estos lugares tan complejos, en estas zonas tan, digamos, de proxy de cualquier guerra en el área, sobre todo Asia Central, subcontinente asiático, no podemos mirar en escala de blanco y negro. Hay una escala de grises muy potente y encima grises muy difuminados. Entonces, yo combino a la gente, le he dicho muchas veces, a que lea, por ejemplo, la obra de Ahmed Rassi, Los Talibán, Yihad, el auge del integrismo en Asia Central o incluso Descenso al caos. Lamentablemente, muchas de estas obras no han sido traducidas todavía, ¿no? Pero si alguien también tiene dominio de inglés mínimamente, porque no es un inglés muy técnico, es como casi una novela, yo le recomiendo que se hagan con ellos, porque es una fuente bibliográfica de primer orden para entender lo que está pasando o lo que pasó en el pasado y que por desgracia está redundando ahora mismo. Sí, sí. Eso, no, por desgracia estamos ahí. Pues muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos los que estáis en el directo y los que nos escucháis en formato podcast o en diferido en las plataformas de vídeo. Gracias a todos y como siempre os pido que nos ayudéis a llegar a más gente. Algunos dicen que es una pena que tan poca gente vea nuestros programas. Alguien dice que si a la mosca le gusta algo es porque es mosca, ¿no? Pues la sociedad le gusta algunas cosas y no le gusta la buena información, ¿no? Pues no seamos moscas y seamos otros animales que no les gusta lo que les gusta a las moscas, ¿no? Pues gracias a todos los que sois belungarteros. Cada vez somos más, poco a poco vamos creciendo y somos personas que queremos aprender. Yo el primero, por eso traigo siempre a amigos y a nuevos invitados que voy logrando captar para Belungartis, que nos intentan siempre mostrar lo que saben y también darnos luz para explicarnos un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. A mí me encanta entender la actualidad con la visión del pasado que nos da la historia, o intentamos explicaros lo que pasa en Afganistán y en Pakistán con un enfoque histórico para que entendáis que, ¿no?, de estas aguas, estos barros, ¿no? Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, apoyar al canal haciendo algo tan sencillo como suscribiendo si sois nuevos. Si sois, esto lo dejo aquí, suscribiéndoos, también dando a me gusta, dejando un comentario y compartiendo en vuestras redes sociales. Y si os gusta la historia, sabéis que tengo unos libros de la frontera norte y este libro, Cayo Mario, que después de 6 años se agotó, se reimprimió y ahora se vuelve a agotar y HRM vuelve a sacar nuevos ejemplares. Si alguien lo quiere, todavía me queda a mí alguno en mi cuartel general. Podéis pedirlo en franciscogarciacampa.com y os lo enviaré firmado y dedicado. Eso es algo que no os lo da cualquiera. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Mariano, por cierto, lo tiene dedicado, el de la frontera norte. Muy cierto, sí, sí. Como bueno vetense, cuando viene ya me hice yo... le hice la obligación de venir a tomar un café conmigo. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Belungartis, Historia Militar. Por cierto, si queréis invitar a un café, ya sabéis que la mayor parte de los programas que hacemos sobre actualidad militar son limitados. Eso significa que no monetizan. Por lo tanto, si queréis invitar a un café, lo podéis hacer en PayPal, en Bizum, o también si queréis haceros mecenas en las plataformas para apoyar un poco más al canal. Y sobre todo, lo más importante, compartirlo para que no nos silencien. Hasta la próxima.